Así que ya le estamos dando la bienvenida al concejal de Unión por la Patria, Nicolás Carrillo. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por acercarte. Muy bien, buen Tuviste día. que cruzar la plaza, no es que viniste de tan No, me encanta, siempre te digo, me encanta venir al estudio. Sí. Estabas en reunión de transporte, comisión de transporte, justamente. sí. Bueno, aprovechamos para preguntarte, Lo ¿qué que va a quieras. pasar con el tema del boleto? Que la Cámara ya ha planteado la necesidad que tiene de reactualizar. Bueno, ¿no? veo varias cosas con respecto a eso. Primero hice boleto. un informecito ahí que ayer lo levantó el oído agudo, o el domingo, sí. Sí. Antes de ayer. Antes de ayer. Que tiene que ver con, en la actualidad hay un fenómeno nuevo que es lo que impacta el boleto en el salario, ¿no? Te pongo un solo ejemplo para bajarlo a tierra. Estoy yendo mucho a recorrer las paradas de colectivo, a hablar con los usuarios, a escuchar su opinión y demás. Y un solo ejemplo, pero bueno, podría darte muchos más, que es una empleada del hospital que me decía, mira, gano 650.000 pesos por mes, me gasto 60.000 en colectivo, transporte. ¿no? El Porque 10%. se toma 2 boletos con la modalidad boleto obrero, paga 900 por cada uno de ellos, y después el tercer boleto, ya el boleto obrero no te lo cubre porque va a buscar el nene a fútbol Pasajero o a frecuente. determinada actividad deportiva. Entonces, ahí tenés 3.000 pesos por día, en 20 días tenés 60, y me decía, y el cuarto ya no me lo tomo, me voy caminando con mi nene porque no nos alcanza la plata, ¿no? Y eso es un problema muy extendido en muchos sectores de la población. ¿Pero no está la figura de pasajero frecuente? Mira, no. Bueno, esa es una discusión, otra discusión. El pasajero frecuente quedó solamente acotado al sector que es informal, es decir, tal empleado de una actividad pero no tiene recibo de sueldo, no tiene monotributo, no tiene nada, quedó muy acotado a un público muy específico. No era mi idea original cuando lo presenté, mi idea era que abarque a todos. Lamentablemente lo achicaron mucho su impacto. Entiendo, mira, Tandil aproximadamente hay 40.000 usuarios por día, el usuario frecuente alcanza 900, a un porcentaje ínfimo, ¿no? Bueno, eso, siempre hubo aumento de boletos, siempre hubo inflación, siempre hubo problemas, pero bueno, ahora el impacto que tiene eso en tus haberes jubilatorios, en tu salario, en tus ingresos es muy alto, entonces ahí tenés un problema. Otro problema que también el sector que labura, el empleado de transporte de colectivo, hay como un imaginario, capaz que por algo que pasó hace mucho, que es un tipo que cobra un montón de plata, que es millonario el chofer de colectivo, que es un asalariado privilegiado, sí, y no es así. Y no es así. Los dueños de las empresas. Bueno, ese es otro elemento que te quería plantear también. El segundo, el de los trabajadores que no están bien. Los dueños de las empresas tuvieron su momento de mucha ganancia entre el 2003 y 2010 aproximadamente, porque había una actividad económica que funcionaba, tenían mucho apoyo del Estado, había muchos subsidios. Hay otra discusión ahí si esa etapa la usaron para realmente invertir donde correspondía o invertir en otras cosas. No es tema mío, no es tema que me corresponda opinar ahora, pero y hoy la verdad que como hoy tenés, por un lado le sacaron Milei le saca el fondo compensador, por otro lado aumenta el impuesto a los combustibles. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado se retiró de la política benefactora, pero no se retiró de la política interventora, porque sigue interviniendo en la economía Milei. Ejemplo, aumentando los impuestos, y mucho, como el impuesto a los combustibles, que lo aumentó 600% aproximadamente. Por eso es un combustible que subió un montón, subsidios que bajaron, y insumos que subieron mucho, todo lo que tiene que ver con la reparación de colectivos, con motores, etcétera, etcétera. Entonces también están en una situación muy aguda. Ahí tenés un problema muy grande con lo que está pasando hoy con el transporte público. La gente, pero el Consejo no se define igual. Sí, mira, es como que está tardando muchísimo. Nosotros, yo hice propuestas, hoy lo dije en la comisión, para que después no se generen dimes y diretes, si mis propuestas fueron extemporáneas, tardías, si no las hice, si no fui a la comisión. Hace 2 años vengo planteando lo mismo, desde aquel aumento de marzo del 24, de hace 2 años atrás. 23, exactamente. Cuando el boleto pegó un gran aumento, cuando Milei, generó estas dos políticas de sacar el fondo compensador y aumentar el combustible, de que creía que había que tener un estudio por línea, a ver cómo era la situación de cada una de las líneas, y esos datos están, el gobierno los tiene, no los muestra, el gobierno local, que había que generar una instancia participativa. Pocas veces hemos escuchado a los choferes, que a quienes más hay que escuchar, te diría, para entender un poco la situación del transporte, y a los usuarios. Presenté una propuesta de hacer un consejo consultivo donde se pueda escuchar a estos actores. Y otra que a mí me duele,
y mucho, y no es que falta de responsabilidad. Me duele votar un aumento de boleto porque sé que no es... No, nadie, entiendo que nadie quiere. No es gracia aumentarle a alguien que... Este ejemplo, esta cocinera del hospital que dice, mirá, por favor no lo aumenten porque son 60 lucas por mes, no es un montón, no llego a fin de mes... Entiendo, pero bueno, también entiendo que hay una responsabilidad de sostener el servicio público, que hoy por hoy sigue siendo lo más, tal vez lo más económico. Bueno, salvo que utilices bicicleta, utilices Sí, es la única herramienta que tenés para moverte, para ir a laburar, trabajo, digamos. Sí. Que tenés que pagar 60 lucas para ir a laburar, ¿no? Ir a buscar a tu pibe. Es un tema muy serio y que es muy delicado. Entonces, no me paro en una postura totalmente cerrada de decir, che, no, porque no. Vengo planteando hace mucho esto del boleto obrero, qué modalidades se pueden llevar adelante para que no impacte en ese sector. Por lo menos después hay otro sector que desde que pudimos conseguir lo de la SUBE, que tiene un paraguas, y después todo el mundo estudiantil entre universidad y terciario. Ayer justo estuve en La Plata con gente del gobierno de la provincia. Están financiando desde la provincia 5.600 estudiantes entre terciarios y universitarios. Más de 290 millones de pesos por mes en eso, en que los estudiantes tengan boleto gratuito. Pero bueno, queda un poco descubierto lo del boleto obrero. Yo hice hoy un planteo con respecto a eso, me bocharon en la comisión, no lo aceptaron, entonces O sea que por ahora... No hay una yo creo que hay que buscar alternativas para resolver el tema, para salir para adelante, pero bueno, si no se contemplan... La Cámara ya adoptó medidas en relación con los fines de semana y bueno, hay que ver también cuánto más pueden sostener el servicio. Vuelvo a decir lo de hablé en la comisión para que después no se diga, o nadie, che, Nicolás no dijo nada, o hablan los medios, no hablan la comisión, o no sé qué, no sé cuánto. Y también es algo que dije en esta sesión de hace 2 años, el órgano de implementación del control del pliego del transporte público es el gobierno municipal, es el ejecutivo, ¿no? Sí. Esto se lo he dicho off the record a algunos de sus concejales. También me sorprende que el gobierno no salga a decir nada. La Cámara puede incumplir el pliego y el gobierno no dice nada. Pasa como sí. Es raro eso. Yo no te estoy diciendo que la Cámara no esté en problemas, que necesita un reajuste de sus ingresos, de su tarifa, pero bueno, el gobierno debería salir a decir algo. Tengo que cumplir el pliego, no lo están cumpliendo, aunque sea manifestate que le damos la razón a la Cámara porque la situación económica que están sufriendo lo amerita. No, si el municipio habilitó, ¿no?, que puedan modificar las frecuencias. Estamos en un tema delicado y me parece que el gobierno nacional se tiene que animar, salir un poco de la cuestión electoralista y decir, esto es responsabilidad de Milei centralmente, que el boleto salga tan caro, que haya... Yo me acuerdo en la campaña el gobierno nacional decía, vamos a hacer como Europa, como Estados Unidos, y la verdad que en muchas cosas como el transporte público nos estamos pareciendo más a lo que pasó en el 2001 cuando hubo un gran desfinanciamiento del sistema, ¿no? Pero bueno, como decís también, ¿no? Hay que ver si cuando recibieron subsidios, porque hubo y muchos subsidios, se invirtió también en las empresas. El tema que también pesan los salarios y mucho, por eso lo dicen los empresarios de la Cámara de Transporte. Sí, los salarios de los choferes la verdad que no son altos. Pero entre los aportes, los aumentos que se van dando. Seguramente, pero entendamos porque hoy la mayoría del mundo asalariado está muy mal. Entonces decís, mira, un chofer gana 900.000 pesos, por ahí un jubilado de la mínima te dice que ganan un montón de plata, porque yo gano mucho menos, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, hay que estar 8 horas en el colectivo, en la avenida Colón, digamos, subiendo nene con problemas de tránsito, con toda la responsabilidad que acarrea manejar un colectivo. En una ciudad, recién lo hablamos fuera de aire, ¿no? En una ciudad donde alquilar un departamento con 2 habitaciones y tener 2 o 3 pies, se te va casi todo el sueldo, ¿no? Entonces hay que contemplar todas las variables. Me parece que la situación es mala y que tenemos que lograr que el gobierno municipal también acepte algunas ideas nuestras para poder avanzar. Bueno, dijiste que estuviste en la provincia, allá en La Plata. Sí. Por cuestiones políticas, no... contanos, sí, ¿cómo estás cuando viajo, obviamente viendo lo que pasa en el PJ y puntualmente con Cristina Kirchner? Bien. No, si viajo por algún tema de gestión en principio, y obviamente aprovechamos el viaje, el día que uno pierde, si se quiere, o que invierte en estar en otra ciudad. Tuvimos una reunión que lo estaba buscando hace mucho con la Secretaría de Deportes, porque tenemos muchos planteos de clubes, tanto oficiales como clubes barriales, como experiencias deportivas.
y quedamos a empezar una agenda de gestión para la ciudad. Ahí asumió hace un tiempo Cristian Cardoso, que es un chico muy joven que fue intendente del Partido de la Costa y ahora secretario de Deporte de la provincia. Fui por eso, pero bueno, aprovechamos y estuvimos ahí con algunos intendentes frente a la gobernación porque hubo una reunión con el gobernador a las 3 de la tarde. Ahí se planteó centralmente seguir fortaleciendo el espacio de Axel, ¿no? Que es el Movimiento Derecho al Futuro, seguir juntándonos, organizándonos. En Tandil lo estamos haciendo todas las semanas. Vamos a hacer un plenario seguramente hacia fin de mes de todas las fuerzas que componen ese espacio, desde la agrupación de Miriam Iglesia, Nelly Sereno, Martín Yáñez, Patria y Futuro, que es la agrupación de soberanas, la CTA, me voy a olvidar de mucho seguro, Suteba. ¿Dónde está la mayoría del PJ en Tandil? O la mayoría de los justicialistas de Tandil. Acompañando a Kicillof, acompañando a el espacio más kirchnerista o más cristinista. A mí me parece que, no sé de una respuesta porque sería como que tener que empezar a cuantificar y no lo tengo claro, pero nosotros decimos esto, venimos de un gobierno de Macri que fue malo para la gente, un gobierno de Alberto que fue malo para la gente y un gobierno de Milei que es malo para la gente, ¿no? Y yo creo que hoy la mayoría de los adherentes al peronismo están como esperando, a la expectativa de que pase algo que lo vuelva a convocar, que lo vuelva a enamorar, que lo vuelva a entusiasmar. Y obviamente este proceso genera mucha crisis hacia adentro de nuestras fuerzas políticas porque la gente está muy desencantada mayormente de lo que pasa. No estoy diciendo nada nuevo, está yendo a votar la mitad de la gente. Sí, entonces es terrible lo que vos tenés a la militancia la más convencida que está viendo qué pasa con esto, cómo vamos a hacerle frente a Milei, que digo, Milei es esto, es el ataque al Garrahan, el ataque al Logan. Y Milei, lo que muestran también estas mismas elecciones que vos decís, es poca la gente que participa, pero la Libertad Avanza se fortalece y crece. Sí, yo creo que al gobierno le conviene que la gente no participe para su proyecto de país, que es para muy pocos. A nosotros que la gente participe. Bueno, pero poco, es responsabilidad de los partidos, más allá de lo que le convenga. Sí, obvio. Sí. No, ya sé. Sí, por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Sí, total. Y nuestra mayor responsabilidad es volver a generar entusiasmo y convocatoria. Y obviamente ahora aparece mucho el debate de las candidaturas porque estamos a un mes, es un tema insolayable, estamos a 20 días de que hay que armar listas y están todos diciendo, che, bueno, no seamos individualistas, seamos generosos, que no haya aventuras individuales, pero bueno, acompáñenme todos a mí, ¿no? Entonces estamos en ese dilema hoy en día de cómo vamos a ordenar esto. Yo creo que hay dos elementos centrales, uno lo que pasa a nivel de la provincia. Creo que Cristina y Axel va a primar el sentido común y se van a terminar poniendo de acuerdo. ¿La situación de Cristina impacta en algo? Por lo menos ustedes que están observando, ¿o están como a la espera de lo que pase? No, impacta mucho, sí. La verdad que más allá de la valoración que pueda tener cada uno. Yo, a ver, no sé ustedes, no soy un especialista de la causa vialidad. No, yo he leído bastante, sí. Bueno, buenísimo. No todo, porque es un montón de información. Los fallos tienen 1.600 hojas. Sí, por eso. El primero, el segundo tiene 1.600 hojas. Es complejo comprenderlo. He leído algo. Es muy extraño en la historia argentina que alguien que iba a ser candidato, pueda terminar detenido. Es algo que nunca sucedió. No, pero bueno, puede pasar, hay una causa. Puede pasar, sobre todo con una persona que Cristina tiene un fervor popular de mucho seguimiento, muchos adherentes, muchos seguidores. Y es un tema muy complicado porque se va a poner en discusión la democracia, digamos, si eso sucede, ¿no? ¿Vos no crees que hay hechos de corrupción detrás? Hay 2 sentencias anteriores, 2 condenas anteriores, Mirá, en 2 instancias anteriores. No tengo una respuesta así como muy lineal a esto. Creo que evidentemente hubo casos de corrupción en todos los gobiernos, incluido el de Cristina. Los hubo, en el de Macri los hubo, en el de Cristina los hubo y en el de Milei los hubo, digamos, el último más reciente de las criptomonedas. Pero creo que también hay un sector. Si no, en realidad, cualquier funcionario con condena, cualquier candidato con condena, digamos, si avanzás en esa causa, lo estás proscribiendo. Y en realidad, ¿cómo haces con candidatos corruptos? Hoy justo lo escuchaba un periodista Tenenbaum hablando justamente de ese dilema, claro, ¿no? que tenemos en la democracia. En realidad, la causa tiene que ver con hechos de corrupción. Sí, no por ser candidata o por el fervor que tiene.
Por eso, sin ser un especialista en la causa, te digo lo siguiente. La Administración General de la Nación, la que un poco hace los controles de las obras, la Auditoría General de la Nación, perdón, que lo maneja la oposición, aprobó el conjunto de esas obras, digamos, en su momento. Cristina no adjudicó esas obras directamente, digamos, ¿no? El Estado Nacional tiene segundas, terceras, cuartas líneas. El único que hizo, digamos, no fue el único que hizo obras de vialidad en Santa Cruz, Lázaro Báez. Muchas obras las manejó el grupo Macri, digamos, también. Sí, la mayoría casi en forma monopólica. Bueno, no lo tengo tan claro que haya sido así. Y después hay otro elemento que es también el factor justicia, digamos, ¿no? Es muy delicado porque también parte del sector que la está enjuiciando es un sector que se fue al lago escondido, con el grupo Clarín, con grupos empresarios afines, con amigos del gobierno de Macri, a definir causas judiciales por intereses económicos, políticos, empresariales. Entonces está todo como muy enturbiado. Yo lo que digo, mira, vos tenés hoy en Argentina una crisis económica muy grande de larga data, una crisis política, porque la gente mayormente no cree en la política, y también tenés una crisis simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos que deben impartir justicia están en la lupa de toda la sociedad, digamos. Hoy la gente en la justicia es muy hasta poco la creíble. Corte decís que llega. Sí, porque obviamente en la Corte hay una hazaña contra Cristina muy grande, fundamentalmente de Lorenzetti y bueno, de algunos Rosati, fue histórica. Funcionario de... Sí, por eso mismo, porque se fueron muy enojados Rosati. con Cristina. Rosati fue el primer ministro de Justicia de Néstor, creo, si no me equivoco. Sí, fueron elegidos, Lorenzetti mismo. No fue elegido pero bueno, hay una hazaña ahí también muy grande, entonces es muy delicado saber por qué está pasando esto ahora. Yo creo que hay una decisión política también de perseguirla, especialmente a ella, porque, digo, más allá, yo tengo matices con lo que está pasando ahora, sobre todo en la discusión que tiene con Axel, con ella tengo matices, pero entiendo que es el liderazgo mayoritario hoy del espacio peronista, digamos, ¿no? Entonces entiendo que hay una persecución política contra ella también, y que si se llega a suceder va a quedar todo muy delicado, más de lo que está ahora, porque gran mayoría de nuestro pueblo, incluso yo voy a dudar de si es una condena en el marco de la democracia o es una persecución política. No, pues yo te escucho y qué difícil es, porque tenés una parte de la Argentina que... Sí, que está re enojada. Sí, que cree que hubo hechos de corrupción, que se malusaron fondos públicos. Sí. Y por otro lado tenés también, gente que también con derecho probablemente cree que lo están persiguiendo. Sí. Y te agrego algo más. Es como difícil esa convivencia. Sí. Te agrego algo más. Hay también sospechas bastante importantes de que se la quiso asesinar a Cristina, digamos. Hubo un diputado que se juntó en un café, dijeron de mañana la vamos a matar, tiró el teléfono a la basura para que no lo encuentren. Bueno. O sea, es una persona que le gatillaron en la cara, ¿no? Y como creo que Clarín es la tapa, la bala que no salió, pero la sentencia que sí iba a salir. Y hay un tema también, digo, ustedes son periodistas y sé que hoy están en un momento también muy delicado en sus saberes y demás, pero sí, también pero desde hace años. Desde hace años, no, ya lo sé. No de ahora. No, está claro. Pero también hay grupos mediáticos que tienen intereses políticos, económicos, financieros, judiciales, ¿no? También sucede eso. Como siempre, en todo caso. Sí, Tampoco es nuevo. Sí. Bueno, ahora hay una pelea, creo que por el grupo mayoritario, por incorporar otra gran empresa en la Argentina, y creo que hasta están peleándose con Milei por eso, ¿no? Igual los medios han democratizado bastante con la aparición de otras plataformas, otros lugares donde comunicar. Sí, es verdad eso. Está más diversificada la posibilidad de emitir opiniones, más streaming, hay de todo ahora por suerte. Está buenísimo eso. Sí. El que no dice las cosas es porque no quiere, porque hay lugares donde decirlas. Pero bueno, igual no podemos soslayar que hay actores que son actores de poder hoy, más ¿no? importantes, o tal vez tienen más peso, que hay que ver también en las decisiones políticas, judiciales. Entonces, me parece que es un tema delicado y obviamente de nuestro espacio la acompañamos en este momento. ¿Y qué va a pasar si... A ver, es todo supuesto, porque en realidad todos son supuestos. Solo los integrantes de la Corte sabrán qué van a hacer y cuándo. Esto de que han planteado que si la tocan a Cristina, salimos a la calle, qué lío se va a armar. ¿Vos creés que puede pasar algo de eso? Yo creo que nuestra mayor responsabilidad, si sucede eso, y si no sucede también es... yo estoy viviendo sí con mucho dolor todo lo que está pasando. Podría ponerte el ejemplo de lo que pasa con este chiquito Ian, que
lo han perseguido por opinar, pero bueno, eso sucede todos los días con el Garrahan, con los jubilados, con los docentes, con la universidad, con todo el mundo. Me parece que la responsabilidad nuestra es construir una opción mayoritaria de vuelta en Argentina. Esa es nuestra mayor responsabilidad, y creo que si sucede eso y a Cristina, bueno, tiene que pasar esta situación, también esa va a ser su indicación. La verdad que podemos salir a la calle, marchar, movilizarnos, estar en situación de alerta y movilización, y está bien porque es parte de la democracia, eso que la gente se movilice, se encuentra en una plaza, pueda discutir, nos podamos encontrar. Seguramente suceda. Si me lo estás vinculando a alguna cuestión de violencia, no creo, ni espero que no, y no creo que sea el camino, ni creo que no. Y creo que no sería en detrimento nuestro. Ahora que lo veo a Claudia acá, en una encíclica el Papa Francisco dice que la violencia ensucia hasta las causas más nobles. Así tal cual dice, ¿no? Sí. Y termina siendo un detrimento de uno mismo, y tenemos experiencia en la Argentina tiene experiencia. Sí, tenemos mucha experiencia en eso, no te lleva a ningún lado eso, no hasta que creo que la tarea que ellos van a indicar, Axel y ella, es que lo organicemos, y ganemos las elecciones, es lo mejor. Que no está fácil. No la tiene tan fácil, ¿no? ¿El peronismo en la provincia? No, estamos en un momento, yo creo que hay ciclos políticos, ¿no? Entonces, hubo una oleada que fue la de Milei, y la gente, ¿qué te dice? Che, estamos mal, no podemos pagar el alquiler. Justo ahora salió un informe de los kiosqueros, y yo vengo recorriendo mucho los mercados de barrio y demás, y todo te dice, mira, pagamos más de luz que de alquiler, que es un montón, no tenemos venta, tenemos que estar 15 horas acá en el kiosco para poder llegar a hacernos un manguito. Pero bueno, hay todavía como una pequeña expectativa y a ver si esto se acomoda. Yo, lamentablemente, por todo lo que hemos estudiado, leído, discutido, este modelo está cada vez peor. Necesita plata, deuda todo el tiempo para poder vivir, porque es más la plata que se va que la que entra, y no hay un modelo productivo que nos dé sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces creo que tarde o temprano nosotros vamos a tener una posibilidad si hacemos las cosas bien y si volvemos a plantear una agenda que tenga que ver con los problemas reales, ¿no? Y con los problemas de futuro de nuestro país. Hoy todavía estamos ahí como en un momento de pausa que nos está costando todavía expresar claridad, pero me parece que en estos días, un poco entre Axel y Cristina, se va a ordenar un poco la cosa y nos van a dar esa potencia que necesitamos. Hay una... ¿te podés poner? Sí, obvio. Fíjate si escuchás bien. Una consulta, Beto, decías. Mensajes. A ver. ¿Escuchás? ¿Podemos escuchar? ¿Querés escuchar mensajes? Sí, obvio. ¿Te escuchás bien? Primero, siento un aprecio especial por Nico. Creo que es uno de los muy poquitos peronistas reales que quedan en Tandil, aunque a veces yo piense distinto en algunas cuestiones, pero creo que es de valorar su posición. Dicho esto, creo que el problema no es que un político vaya preso, en este caso Cristina, sino que solamente un político vaya preso. Con la cantidad de políticos, sin distinción partidaria ninguna, con la cantidad de políticos que han hecho desastres. Hola, buenos días, ¿cómo están? Con este frío. No, estoy escuchando cómo se defienden los K. Son corruptos todos y no entienden eso. Qué lamentable, qué verdad. Hola, el concejal dice que no es un especialista ni conoce la causa, pero por otro lado habla de persecución. ¿En qué quedamos? ¿Sabe, no sabe? ¿Qué valor tiene su opinión? Persecución es una causa que tiene más de 20 años, pasó por 25 jueces y funcionarios judiciales, es un juicio oral y público, tuvo toda la posibilidad de defenderse, presentó todos los recursos habidos y por haber para poder dilatar la causa. ¿De qué me está hablando este concejal? Hoy por hoy tengo mis hijos que van a teatro. Los dos salen a las 10 y pico de la noche. Ya no pueden volver en colectivo, ya optan por ir de otra forma. Fin de semana mi hijo salió con la bicicleta, porque dice, no, que voy a esperar una hora el colectivo. Entonces, ¿qué ganás? Que cada vez tengas menos pasajeros arriba de los colectivos. Si tenés menos pasajeros, te va a ingresar menos plata. La mentalidad empresarial tiene que darse cuenta que vos mejoras el servicio, tenés más clientes, tenés más gente que viaja, entonces amortizás entre más cantidad de gente los gastos que vos tenés fijos todos los meses, porque si no el boleto va a terminar costando 5.000 mangos, porque si vas a llevar 3 personas por colectivo es más barato irse en remis.
Bueno, desde ya le agradecemos a todos los oyentes que se comunican, que se interesan y que se comprometen, ¿no? También a través de su opinión y todas respetuosas. No sé si querés hacer alguna mención. De atrás para adelante. No, de acuerdo con lo del último el tema de transporte oyente, el tema de transporte, sí. De acuerdo con eso. Un poco vinculado a lo que decía anteriormente de dónde está ahí el municipio también. No pueden cortar el servicio a las 10 unilateralmente, ¿no? Y si pueden, estaría bueno que lo salgan a explicar por qué. Que salga Miguel Lungui, hijo, o quien corresponda a decir, bueno, habilitamos esto porque vemos los números y la situación es escandalosa. Bueno, pero alguna explicación tiene que haber de la autoridad de aplicación que no está. Yo no la he escuchado, capaz que salieron acá y no lo escuché o no lo vi, pero entiendo que no. Después los oyentes sobre la causa, bueno, está bien, es una opinión, sí. Obviamente como todas las opiniones, se respeta. Intento, mira, me pasa mucho con las redes sociales y con los mensajes de procesar un poco las ideas, de poder pensarlas, no de tener virulencia. Creo que se aceptan esas ideas, digamos, si se creen que es una causa ya que está consolidada y que hay hechos de corrupción probados y se piensa eso, está bien, yo no creo en eso. Y después el primero era que también hoy lo pensaba eso y me faltó decirlo. El problema quizás no sería que Cristina pueda ser detenida, sino que sería la única. Eso también sería raro, ¿no? En este caso. Bueno, pero hay otros detenidos en la causa. No, bueno, me refiero a grandes referentes políticos como Macri, como fue Menem en su momento. Bueno, serán causas que entiendo que serán causas que avanzan. La de criptomonedas, se supone que criptolibra, sí. Sí, también hay otro problema. Está avanzando. Es otro tipo de causa. Por eso, porque es otro tipo de causa. Ahí tenés otro elemento también, que la justicia siempre investiga para atrás, ¿no? Siempre investiga el gobierno que se fue y nunca los actuales. También ahí tenés un tema de connivencia entre la justicia y el poder político que... Y pasan décadas en algunos casos. Por eso, nunca se investiga al gobierno actual, sino a los anteriores, como una forma también que me parece que pone un poco en duda el prestigio judicial. Está. Bueno, Nicolás, ¿qué va a pasar con la lista del PJ en Tandil? Porque todos hablan de unidad, y ya como para ir cerrando. Hablan de unidad, de querer sentarse, pero también todos quieren poner el primer candidato. Claro. Difícil, ¿no? Cuando te sentás, mucha unidad, pero yo pongo el primero. Y es el discurso del momento, ¿no? Esto que decíamos de, bueno, seamos generosos, acompáñenme, ¿no? Es buenísimo. No, yo primero creo, a ver esto, en la gran desesperanza que tiene nuestra gente, nuestros militantes, nuestros adherentes, la prioridad es esa, es generar un espacio que logre sintetizar a la mayoría, eso estoy de acuerdo. 2, llamar a la unidad. Yo, digamos, a donde nos llaman vamos, estamos, discutimos, eso está claro, tiene que ser así, nadie se puede negar al diálogo. 3, que es lo más complicado, creo que hay que generar como un tabula rasa también dentro del peronismo total, del peronismo local, que es hay sectores políticos más consolidados que otros, pero también hay otros que están afuera hace mucho tiempo, que no se los escucha, que no se los convoca, que no son parte, y creo que eso hay que ponerlo arriba de la mesa para buscar la forma en la que estemos todos contenidos. Y si no, hay que buscar la forma, no sé cómo terminará legalmente la cuestión electoral, para que pueda haber una competencia, como fueron las PASO en su momento, que no dañe la unidad. Es decir, que pueda haber alguna figura, alguna forma, como boletas colectoras o algo en la que todos podamos participar, sin que eso dañe la posibilidad de que los votos que se consigan por cada lado vayan a un solo lugar, ¿no? ¿Me explico? Más o menos. Sí. Me parece que esa podría ser una buena opción para que no haya una fractura política total. Creo que esa discusión todavía está abierta y hay una posibilidad de que se dé, ¿no? Porque es verdad que si bien hoy lo que se está jugando es mucho más importante que el lugar que pueda tener cada uno. Yo, mira, milito de los 15 años, tengo 42, o sea, milito hace un montón. La primera vez que soy concejal no mato por volver a hacerlo, digamos, ¿no? No. ¿Termina tu mandato ahora? Termina mi mandato. Obviamente, a ver, somos sujeto político, tenemos vocación, tenemos voluntad. A mí me encanta esto, me encantaría discutirle al lunguismo el modelo de ciudad. Obviamente lo queremos hacer, pero para hacerlo también hay que tener un consenso del conjunto. No es que yo te digo, quiero hacer y sean generosos, vengan. Por eso me parece que en estos 20, 30 días que quedan hay que tratar de buscar una ingeniería en la que podamos estar todos los espacios y que
nuestro país tenga la mayor potencia posible, porque desde el gobierno de Gino venimos perdiendo. Y hay un poco de crispación entre las diferentes líneas del PJ o... Sí, hace mucho que hay problemas, crispación, debates, y no hay que tratar, no hay que ponerlo abajo de la alfombra y fingir demencia. Pasa. Sigue habiendo, me parece que la mejor forma de repararlos es esta: cuál es la ingeniería para que todos los espacios se sientan parte y quieran ser parte de esta pelea que se viene, que como vos decís va a ser dura, porque a nivel provincial hay dificultades y a nivel local también. Venimos perdiendo hace mucho, no logramos dar pie con bola, no logramos terminar de conectar con la mayoría de nuestra gente. Y bueno, me parece que eso es lo que hay que poner en discusión estos días. Está, Nicolás, como siempre te agradecemos muchísimo. A vos. Que hayas venido, que te hayas venido hasta acá, y que estés dispuesto a hablar de todo. Y en estos términos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias.